creo que es bueno que usted y yo sepamos el por qué Dios pide que dancemos. ¿Por qué Él nos pide que dancemos? ¿Cuántos saben que Él pide que dancemos? ¿Sí? Acompáñenme al Salmo 149, por favor. Esto es bueno entenderlo para que sepamos qué debemos de hacer para agradar a Dios, nuestro Padre, porque queremos agradar a Dios, ¿verdad? El que agrada a Dios está hecho. Acuérdenme, Pastor Sergio, que demos esta serie de enseñanzas. ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cuántos quieren aprender a agradar a Dios? Es que el que agrada a Dios está hecho. Sí, recibe una bendición tremenda. Y parte de nuestra manera de agradar a Dios es haciendo lo que Él pide que hagamos. ¿Cómo pide Él que lo alabemos? No hay que descubrir el agua azucarada. Ya el Señor nos ha dicho cómo quiere que le alabemos. ¿Estamos? O sea, no hay que ser genios para ello. Y en el Salmo 100, ¿qué les dije? 149. Por ejemplo, en el versículo 3, o vamos a ver desde el versículo 1, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, este es un buen día, ¿verdad? Bueno, dice, cantad a Jehová cántico nuevo. O sea, diga conmigo, cántico nuevo. ¿Sí? Hay que expresarle con nuestras palabras, hay que cantarle. ¿Cuánto le cantan a Dios? O sea, pero no con las canciones de acá, no. ¿Cuánto a usted le sale de manera espontánea un cántico ahí con su propia letra y su propia música? ¿Sí? Tenemos que ser compositores en ese sentido. ¿Sí? Usted inspírese, usted dele rienda suelta a eso, porque dice, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de ¿quiénes? De los santos. Es por eso que hacemos lo que hacemos. Y luego dice, alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Y lea en voz alta lo que sigue, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Ahora siga leyendo conmigo. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Ahora quiero decirle que cuando aquí habla salvación, está hablando de la salvación plena, completa, salvación de la paga del pecado, que es la muerte del infierno, y salvación de este otro infierno que todavía tenemos en el corazón. Entonces, mis hermanos, pero para eso hay que ser humildes. ¿Sabe usted que para alabar a Dios hay que ser humildes? ¿Sí? Porque usted se tiene que despojar del qué dirán y qué me van a ver. No, usted se humilla. Es parte de humillarse danzando para Dios, alabándole como Él pide. El orgullo es el que no nos deja, qué van a decir, y entonces lo pone a usted como que fuera a saber qué va. Pero, mis hermanos, hay que aprender a ser mansos y humildes como Jesús. Pero aquí dice que debemos de alabarle con danza. Entre varias cosas es con danza. Diga conmigo, tengo que alabar con danza. Igual en el Salmo 150, ya que estamos ahí, dice en el versículo 4, alabarle con pandero y danza. Ahora, tome en cuenta que no es una opción. No dice si tienes ganas, si ahora no estás decaído, si ahora estás de buen ánimo, entonces alaba a Dios con danza. No, aquí la orden es, alaba al Señor con danza. Y créanme que hay un poder en eso, y es por eso que voy a comentarles el por qué Dios pide que lo alabemos con danza, porque es bueno, es que nosotros lo sepamos para saber el por qué y para qué hacer las cosas. Porque hay un poder tremendo cuando hacemos las cosas con entendimiento, sabiendo el por qué y para qué hacerlo. Si no tengo entendimiento, solo se convierte en algo rutinario, ¿sí? En una rutina, no sé qué otra expresión utilizar, pero una cosa como religiosa nada más. Pero cuando hay entendimiento del por qué y para qué hacer lo que Dios pide, en este caso de cómo alabarle, miren, mis hermanos, entonces usted le va a poner corazón, usted le va a poner sentimiento, usted le va a poner todo de usted, toda su energía, todas sus fuerzas, porque usted va a saber qué está sucediendo cuando usted alaba a Dios como Él pide. Amén.
Y la danza es algo poderosísimo. Viera todos los beneficios que trae la danza. Si los beneficiados somos nosotros, miren, no es Dios. Él sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Él sigue siendo Dios, dance o no dance usted. ¿Cuánto lo creen? Él sigue siendo Dios. Entonces, cuando Él nos pide algo, es para nuestro beneficio. Eso hay que empezar a entenderlo, es para nuestro beneficio. Ahora bien, hay un misterio, hay unos secretos escondidos en la Biblia respecto a la danza. Y menos mal que encontré ahí rapidito unas mis notitas que tenía ahí de cuando enseñé esto hace como no sé cuántos años. No le voy a decir hace cuánto, pero sí hace ya unos añitos. Todavía tenía un poco de más pelo cuando enseñé esto. Pero acompáñenme a Primera de Reyes. Vamos a descubrir un secreto. ¿Quieren descubrir el secreto de la danza? Vale. Y se preparan entonces los músicos después, porque ellos son los primeros. ¿Usted ya vio cómo danzan los músicos? Muy bien, ¿qué les dije a ustedes? Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes, porque aquí estamos para aprender. Primera de Reyes. En el capítulo 4 hay un misterio. Y hoy lo vamos a ir entendiendo. Y Pastor Sergio se me prepara con la concordancia de Strong para ir viendo ahí los significados. ¿Estamos? En Primera de Reyes, capítulo 4. Aquí da pues información de cierta descendencia, pero usted sabe que en la Biblia hay secretos escondidos, ¿verdad? Hay códigos secretos. Hoy en la mañana enseñé un poquito de cómo ir aprendiendo a tener revelación de la palabra. Voy a continuar con eso, pero hoy hago un paréntesis para hablar esto de la danza, porque me siento guiado por el Espíritu Santo a hacer esto, ¿sí? Esta variante. Pero fíjese que aquí habla de un hombre que tuvo 3 hijos, entre otros obviamente, pero aquí se mencionan 3 y es por algo, que nos da una revelación tremenda. En el versículo 31 dice, vamos a ver, vamos a leer del 30, dice: era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Ezraíta y que Emán, diga conmigo, Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Uno puede leer esto, mire, esto es para que usted también agarre experiencia. Uno puede leer esto y dice, ¿y qué me saco yo con saber de que Mahol era el papá de Emán, de Calcol y Darda? Mire, mis hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para nosotros, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17, a fin de que el hombre de Dios, usted y yo, seamos perfectos o de limpio corazón, enteramente preparados para hacer la voluntad de Dios en todo y por todo, aquí y por las eternidades. Entonces, este versículo tiene una enseñanza para nosotros. También nos redarguye, nos corrige y nos instruye para alcanzar ese propósito de Dios. Entonces acá nos revela y dice que Emán, Calcol y Darda eran hijos de Mahol. Diga conmigo Mahol. Bueno, así lo estoy pronunciando yo, ¿verdad? Me imagino en hebreo no sé cómo se pronunciará. Ni me interesa el significado. Fíjese que la palabra Mahol, o sea, agárrese bien pues. ¿Sí? A ver, Pastor Sergio, ¿qué significa Mahol? Significa danzar. ¿Qué más? Danzar alrededor. Danzar alrededor. En círculos. En círculos. Como quisiera hacerlo, pero ¿sabe por qué es que usted ve que a veces el Espíritu Santo en la danza usted siente el deseo de girar o de correr?
Y cuando no nos dan las piernas, por lo menos hacemos así. Mahol significa danzar, pero danzar en círculos, dar vueltas. Y eso es bien poderoso, porque fíjese que Mahol, o sea, la danza, porque eso significa Mahol, la danza tuvo 3 hijos, tiene 3 hijos, que son Emán, Calcol y Darda. O sea que la danza produce lo que significa Emán, produce lo que significa Calcol y produce lo que significa Darda, lo produce en nosotros. Es por eso que hay que escudriñar las escrituras. Jesús dijo: escudriñen las escrituras, porque veamos el primer hijo de la danza, de Mahol. ¿Cuál es el primer hijo? Emán. ¿Qué significa Emán, Pastor Sergio? Mesa, seguridad, fidelidad, honradez, lealtad, ser verdadero. Cuando nosotros de corazón y en el espíritu, porque quiero aclarar, también hay una danza motivada por el enemigo, pero creo que no merece mayor explicación eso, porque sabemos a qué se refiere, ¿sí? Porque, mire, el diablo o Lucifer caído, a un Leviatán, Apolión, ellos no han inventado, no han creado nada. El único creador es Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Agarra lo de Dios, lo copia, lo tuerce y lo utiliza para mal, para llevarnos al mal, para apartarnos de Dios. Para eso utiliza el enemigo, pero el enemigo no ha creado nada. Solo hay un creador. Solo hay un creador. Entonces el enemigo agarra la danza y la utiliza para mal. Para mal. Y quizás voy a decir eso primero. La danza que provoca el enemigo, a la que induce el enemigo, esa danza nos lleva a la perversión, nos lleva al libertinaje, nos lleva a la lascivia, nos lleva al adulterio, nos lleva a todo tipo de perversión. ¿Está claro esto? La danza motivada por el enemigo, porque no es una danza o baile, porque también así significa que hacemos para Dios, sino que lo hacemos para satisfacer los deseos de nuestra carne. Pero cuando es en el Espíritu, porque estamos motivados por el Espíritu Santo, porque usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, y el que está lleno del Espíritu Santo tiene fuego, y el fuego no nos va a dejar quietos, porque donde hay fuego usted va a brincar, ¿o no? ¿Sí? Entonces, cuando estamos en el Espíritu y danzamos como Dios lo pide, número 1, va a producir en nosotros, hermanos, va a ir provocando en nosotros firmeza para con Dios, fidelidad para con Dios. Eso produce la danza, es uno de los hijos de la danza, la fidelidad, la firmeza. También significa permanecer, cumplir, ser fieles no solo en danzar, sino que eso va a producir un sentimiento, mis hermanos, nos va a impulsar a que en cualquier situación que pase en nuestra vida vamos a ser fieles en alabar y adorar a Dios, pase lo que pase. Vamos a tener la firmeza, la entereza de alabar a Dios, de darle gloria a Dios, pase lo que pase en nuestra vida. Ese es uno de los efectos de la danza. ¿Me está escuchando? Mire, cada cosita que significa la palabra emán, ser fiel, ser firme, también significa rendirse. Es así, Pastor Sergio, significa rendirse. Cuando usted danza, mis hermanos, el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestro corazón, de tal manera que tenemos la capacidad de rendirnos a Dios en cualquier asunto, sin estarle poniendo pretextos, sin estarle poniendo excusas, sin estar argumentando lo que Dios nos pide. Vamos a tener la capacidad de poder rendirnos a Él para hacer un sacrificio vivo, santo, agradable a Él siempre. Vean lo que produce la danza. Y al final le voy a explicar por qué es que produce esto, ¿sí? El hecho de girar, de danzar,
de esta manera produce, número uno, Emán, esa firmeza, esa fidelidad, esa certeza, porque también significa moralmente ser genuino, estabilidad, seguridad y lealtad. Ese es uno de los hijos de Mahol, es uno de los hijos de la danza. ¿Está claro esto? Vean todo lo que hay escondido ahí de misterios. Luego hay un segundo hijo. ¿Cuál es? Calcol. Calcol. ¿Qué significa calcol? Significa sustento. ¿Qué más? Significa medir, mantener, alimento, contener, gobernar, soportar, sufrir y sustentar. La vea qué tremendo. Mire, pues la danza primero produce a Emán, ¿sí? La capacidad para ser fieles a Dios, para tener entereza, para tener firmeza, para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero también cuando danzamos en el Espíritu, cuando danzamos y alabamos a Dios como Él pide, mis hermanos, también la danza produce en nosotros, nos induce, mis hermanos, a agradar a Dios de tal manera que trae a nuestra vida sustento. Sustento. La danza activa, mis hermanos, provoca un movimiento en los lugares celestiales, que se abren las puertas del cielo para traernos el sustento que necesitamos cada día. Es que esto es así. Usted le sirve a Dios. Mire, es como que usted con la danza le sirve a Dios una mesa de alabanza, una mesa de danza, una mesa de honra a su nombre, una mesa de adoración danzando. Usted le sirve una mesa al Señor. Entonces, ¿qué hace Dios? También viene y te sirve una mesa de sustento con todo lo que tú necesitas. No te va a faltar, te va a sobrar. Y aunque estés en valle de sombra de muerte, si en ese valle danzas y alabas a Dios, Él adereza mesa para ti delante de tus angustiadores. Salmo 23. ¿Está claro esto? Vean lo que produce la danza. Te abre canales de provisión. Así de sencillo. Pero estoy hablando de la danza en el Espíritu, ¿sí? La danza donde tú pones tu corazón, la danza donde pones tu mente, pones todo tu ser, porque hay un regocijo dentro de ti, hay un fuego que este cuerpo nos estorba ahorita, nos estorba. Es por eso que ya no hay las horas del rapto, cuando nuestro cuerpo se ha transformado, ya no nos va a limitar nada. Usted va a ver una bola de fuego que pasó ahí dando vueltas. Ese soy yo. Porque ahorita este cuerpo me estorba. Ya vamos a tener un cuerpo glorificado para danzar y girar todo lo que querramos, mis hermanos, por las eternidades. Vean lo que produce la danza. Este hijo calcol, que es sustento, abastecer. Eso significa calcol, abastecer. Calcol, hijo de la danza de Mahol, abastecimiento, mantener, gobernar, mis hermanos, y la capacidad de soportar también las situaciones difíciles. De soportar las situaciones difíciles. Pero en medio de cualquier situación difícil, no te va a faltar el sustento. No te va a faltar el sustento espiritual, no te va a faltar el sustento emocional, y no te va a faltar el sustento material o natural. ¿Estamos? Mira, porque ahora va entendiendo por qué el enemigo quiere que nos quedemos quietos. Porque él sabe, el enemigo sabe lo que produce la danza en el Espíritu. Se rompe, porque mira que esto es poderoso. Pero como no quiero abarcar mucho tiempo, ¿cuál es el otro hijo de la danza? Darda. Darda. ¿Qué significa darda? Significa perla de conocimiento. ¿Qué más? Significa también brillo, nácar, alabastro. Y ahorita voy a ver otro porque tiene otra. Libertad. Te lo voy a decir aquí. Sabiduría. Sabiduría, juicio. Entendimiento. Vea qué tremendo esto. Mira.
La danza Majol número 1, mis hermanos, nos da la capacidad para ser fieles, para ser firmes, para ser leales a Dios. Número 2, la danza abre los canales de provisión, de sustento espiritual, emocional y material para nosotros. ¿Está claro esto? Y número 3, la danza, el girar en círculos, mis hermanos, también produce para nosotros o trae a nuestra vida las perlas de conocimiento de los misterios, de los secretos del reino de Dios nuestro Padre y de Jesucristo. En otras palabras, la danza, mis hermanos, viene a sacudir nuestros sentidos espirituales, viene a sacudir la mente de nuestro espíritu, la mente de nuestra alma, de tal manera que nos da capacidad de tener revelación de los misterios de Dios, revelación de su palabra. Mire, una característica es, o hay un común denominador: el que tiene revelación de la palabra es porque también danza. Definitivamente. ¿Por qué? Porque si hay revelación, entiendo el por qué y para qué hacer las cosas. ¿Estamos? Entonces, mire, significa perlas de conocimiento, sabiduría, entendimiento. Y va, si no necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría, mis hermanos. Y el principio de la sabiduría es temor de Dios. La danza produce temor de Dios en nosotros, la danza en el espíritu. Y esta palabra majol, que es danza, al final de cuentas, lo que significa danza majol es dar a luz. Es dar a luz lo que Dios tiene para nosotros. De hecho, en Proverbios capítulo 8, si me buscas ahí cuando habla la sabiduría, dice que fue engendrada. Fíjese que en Proverbios capítulo 8 habla de Jesús, de Cristo. Cuando Dios lo manifestó en la eternidad, en una de las eternidades que han habido, que se llama Keden en hebreo. ¿Sí? Hay varias eternidades. Han pasado varias eternidades y vienen otras eternidades. Y alguien dice: ¿cómo sabes tú eso? Porque ahí está en la Biblia, solo que está escondido. Así como esto que estamos viendo ahorita de la danza está escondido, porque quizás usted había leído este versículo, pero solo pasó de largo. ¿O no? No vio los secretos que están escondidos ahí de la danza. Así es como encontramos las demás cosas. Entonces, cuando el Padre manifestó a Jesús, por eso a eso es lo que se le llama engendrado. ¿Sabe qué hizo el Dios, Elohim, el Padre, para manifestar a Cristo que estaba en él? Dice ahí en la palabra de Dios en Proverbios, ¿cómo dice? Sí, ahí está hablando de la sabiduría, y la sabiduría es Cristo. ¿Cuántos saben que la sabiduría es Cristo? Entonces, allí está diciendo, mire, hablando de Cristo, dice: antes de los abismos, y hablan en femenino porque habla como sabiduría, fui engendrada. Sí, fui engendrada antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Esa palabra engendrada es la palabra Hul, que viene de la misma palabra Majol, que significa girar en círculos. O sea que el Padre, para sacar de él y manifestar a Cristo, el Padre mismo danzó y giró en círculos y manifestó a su Hijo unigénito. Eso fue lo primero que él hizo antes de cualquier cosa. Lo primero que Dios hizo fue sacar de él, manifestar al Verbo, a Cristo, a través de girar. Es por eso que usted ve que todo lo que Dios ha creado, mire, todo gira. Los planetas giran, las galaxias giran, los átomos, los electrones giran. Todo está girando porque todo salió de él. No sé si le hizo sentido esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted empieza a seguir los pasos del Padre y usted empieza a alabarle girando en círculos, se va a empezar a manifestar todo lo que Él ya nos concedió en Cristo Jesús.
sabiduría, inteligencia, sustento, seguridad, fidelidad. Todo lo que Él es empieza, mis hermanos, a ser engendrado y a darse a luz en nosotros. Esto es poderoso. Es más, cuando habla del poder para hacer las riquezas, Deuteronomio 8, por ahí. Usted veo que solo está leyendo aquí, ¿verdad? Pero bueno, está bien, déjenos trabajar a nosotros. En Deuteronomio 8:18. Leamos Deuteronomio 8:18. ¿Estamos aprendiendo? Es que mire, sabiendo estas cosas uno no puede. ¿Cómo se va a perder uno esos resultados? ¿Cómo se va a perder uno eso que uno puede obtener haciendo lo que Dios nos pide hacer? En Deuteronomio 8:18, este es un versículo que se utiliza más que para lo material, pero realmente no habla de lo material. Dice que aquí dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder, diga conmigo, el poder para hacer las riquezas. Y yo sé que por falta de entendimiento se enfoca a que mira que Él te da poder para que hagas plata, para que tengas relojes, viajes, puntos. No está hablando de eso. Porque para empezar, el diablo también da poder para hacer riquezas materiales. Los que hacen pacto con el diablo les da riqueza material, eso sí, con una factura bien alta. Póngame Deuteronomio 8:18, porque esto es importante que usted lo sepa si no lo sabe, y si ya lo sabe es importante que usted lo refresque. Porque aquí dice que Él nos da poder para hacer las riquezas. Y esta palabra poder, de acuerdo a la concordancia de Strong, ¿qué significa? Significa ser firme, significa vigor, esforzar, fortalecerse, potencia, violencia. Y la palabra hacer abrir, adquirir, afligir. Ok, esperemos un momento. Ahí me va a decir la palabra riquezas. Pero escuche pues, Él te da el poder, te da la potencia, te da el vigor, te da la energía. ¿Para qué? ¿Qué significa riquezas? Significa valor, fortaleza, fuerza, ejército, esforzado. ¿Cuál es la palabra hebrea? Jail, que tiene que ver con Mahol. Jail, que es la raíz de Mahol. O sea que Dios nos da el poder, el vigor, la energía, la capacidad para poder girar en círculos. Jail, la raíz es Hul, otra vez nos lleva a girar nuevamente. Girar en espiral. Girar en espiral, ¿qué más? Torcer, o sea, el movimiento. Por eso es que el enemigo copia y está la serpiente retuerta, pero solo es una imitación de lo que... ¿Sabe por qué significa torcer o retorcer? De dolor de parto. A eso iba a llegar. Significa retorcerse en dolor de parto. ¿Y qué es un parto? Es dar a luz. Es la capacidad que Dios nos da, porque esto es lo más grande, mis hermanos. La danza, cuando usted danza en círculos, usted le está diciendo al Padre: yo quiero dar a luz. ¿Pero qué cosa? Dar a luz el carácter de Cristo en nosotros. Es por eso
Escuche, es por eso que el apóstol Pablo en Gálatas 3:13 dice: vuelvo a tener dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado en ustedes. Cuando danzamos, estamos demostrando que queremos que Cristo se forme en nosotros, y el Padre nos da la capacidad, el poder, el vigor para entrar a esa dimensión, mis hermanos, espiritual, donde obtenemos el sustento, las perlas de conocimiento, mis hermanos, y la fidelidad misma del Padre, la fidelidad de Cristo se forma en nosotros. Eso produce la danza. Por allí se empieza. No es solo de danzar porque quiero danzar, es que sé que estoy haciendo una demostración al mundo espiritual, a todo lo creado, en lo visible y en lo invisible. Cuando estoy danzando, estoy diciendo: quiero que Cristo se forme en mí. Y eso me da la capacidad de tener oración, que muy pocos cristianos la conocen y la tienen, la oración que se llama oración en dolores de parto, donde ya no es con palabras, son solo gemidos. Siente uno que el estómago se pega a la espalda y uno no puede parar y solo está uno, Cuando usted tenga esa experiencia, no pare. Ahí el Espíritu Santo está operando, que demos a luz en nosotros el carácter de Cristo Jesús. Y si somos fieles en ello, entraremos a la casa del Padre danzando también, mis hermanos, girando en círculos, Cristo formado en nosotros, el Padre siendo glorificado al ver a Cristo en cada uno de nosotros. Vale la pena danzar para Dios, mis hermanos. No lo paremos, hagámoslo de corazón. Póngase de pie, por favor, y vamos a darle gloria a Dios. Bendito su nombre, bendito su nombre. Anda arriba, saya, arriba, anda, rabasaya.